Mediante este simulador electrónico Lightwheel, les enseñaré a implementar proyecto de lámpara automática nocturna. Para ello vamos a utilizar la galería de dispositivos electrónicos que están en esta parte. En primer lugar, voy a empezar insertando las fuentes de alimentación. En este caso voy a utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios, que lo voy a cambiar. Tierra. Voy a utilizar un voltaje de corriente alterna. Los componentes de entrada, en este caso como el LDR, los componentes pasivos, resistencia, voy a utilizar dos resistencias, una resistencia variable, los semiconductores, en este caso un diodo, transistor, después los componentes de salida, una lámpara, un diodo LED, después vamos a utilizar circuito integrado, el 5.5. ¿Qué más nos faltaría? En este caso, a ver, vamos a buscar dispositivos de salida, también relay. Listo, con eso creo que ya es todo. A ver, vamos a empezar implementando. Primero el 5.5 temporizador NE55 para dar tiempo, ¿no? Es un temporizador. Esto siempre lo vamos a conectar de 4 a 8. Vamos a unirlo de 2 a 6. Ahora vamos a conectarlo LDR o fotoresistencia. Este LDR depende de la intensidad de la luz. Esto lo voy a conectarlo a esta patita 6. Después el potenciómetro. Esta parte lo vamos a conectar a la tierra. También en la patita 1. Esta fuente de alimentación lo voy a conectarlo a esta parte de acá, que siempre se alimenta del 8, ¿no? Y el 4. Ya lo tengo de esa forma conectado. Ahora voy a conectarlo una resistencia a la salida de la patita 3. Voy a ponerlo así para que pueda alcanzar un poco mejor. Y un diodo LED para poder visualizar si está funcionando correctamente o algo falta, ¿no? A ver, para entender mucho mejor, este circuito funciona, en este caso es una lámpara automática nocturna, que quiere decir cuando oscurece debe prenderse automáticamente este LED y cuando amanece, cuando hay luz, debe apagarse automáticamente. Entonces para ello vamos a poner esta resistencia variable
Esto es para sensibilizar, ¿no es cierto? En este caso, esta parte de aquí, para visualizar este LED. Entonces, a ver, vamos a simularlo. Voy a bajarlo un poquito menos. Ya está funcionando. Pero voy a cambiarlo, fuente de alimentación, a 12 voltios. Este 12 voltios, entonces, va a hacer funcionar correctamente también a nuestro relay. Entonces, ahorita, por ejemplo, la resistencia ha aumentado. Este LDR, cuando es oscuro, aumenta su resistencia y cuando es de día, baja su resistencia. En este caso, ha aumentado su resistencia, por eso se ha prendido. Se ha prendido, en este caso, este LED. Cuando baja su resistencia, es automático, se va a apagarse. Pero ¿cómo podemos corroborar esto? A ver, voy a sacarlo esta parte y lo vamos a poner una resistencia variable, simple, ¿no? Una resistencia, vamos a probarlo para poder visualizar mucho mejor. Esta parte entonces lo voy a hacerlo de esta forma. Aquí tengo los dos potenciómetros. Esto es para poner sensible, ¿no? Vamos a simularlo entonces. Entonces le decía, cuando la resistencia baja, quiere decir que estamos de día, no se va a prenderse. Cuando la resistencia aumenta, quiere decir que ya va a ser oscuro, se va a prenderse, ¿no? Exactamente pasa eso. Cuando ya está en 80 acá, mira, más o menos a partir de 15, 20, de 25 hacia arriba, ya se va a prender, ¿se ve? De 35, entonces más o menos de 25 hacia arriba, la resistencia cuando aumenta, se va a prender. Cuando la resistencia disminuye, entonces automáticamente se apaga. Quiere decir que cuando es oscuro, la resistencia aumenta, cuando es de día, la resistencia disminuye. Entonces, para ello, nosotros podemos, en este caso, vamos a cambiar con un LDR. Voy a cambiarlo con LDR porque es automático. Esto automáticamente, su resistencia va a cambiar, ¿no es cierto? Cuando es oscuro, aumenta su resistencia y cuando es de día, disminuye. Entonces, hasta aquí nuestro circuito ya está funcionando. Ahora voy a conectar la etapa de potencia para hacer funcionar una lámpara con 220, ¿no? Esta resistencia de aquí es para protección de mi LED, porque este LED funciona menor a 5 voltios, ¿no? Si aquí estoy alimentando con 12 voltios, automáticamente este LED se quemaría, ¿no? Entonces, para eso estoy protegiendo con esta resistencia. Esta resistencia se opone al paso de corriente, ¿no? Ahora, entonces, para excitarlo a mi transistor por la base y amplificar esta señal que sale, voy a conectarlo una resistencia de 1 ohmio y a la base de mi transistor. Este es un transistor NPN, ¿no? Voy a conectarlo también para que me proteja un diodo, pero no en ese sentido, sino lo voy a cambiarlo en este sentido de aquí. Voy a conectarlo a 12 voltios, esta parte a tierra. Ahora, esta parte voy a conectarlo con un relay. Este relay funciona cuando en realidad cuando entra una pequeña corriente en esta bobina, ¿no? A ver, entonces esta parte vamos a conectarlo con 220. Esta es la lámpara, puede ser un foco LED, podemos tener un motor monofásico.
Entonces, de esa forma voy a conectarlo a esta parte de aquí. Vamos a cambiarlo entonces. Esto normalmente es de 220 voltios, que es comercial en nuestra casa, ¿no? Y funciona con 60 Hz en esta parte del país. ¿Listo? 60 Hz. Tenemos un corriente alterna. Aquí está alimentado con corriente continua. En este caso no tiene polaridad, en esta parte sí tiene, ¿no? Y esto lo conocemos, esta parte negativa lo conocemos como tierra, pero no es necesario conectar tierra, solamente para diferenciarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este transistor podemos utilizar el código 3904, ¿no? Este relé, por ejemplo, podemos utilizarlo un relé de 9 voltios, 9 o 12 voltios, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos utilizar el 1N, es un diodo semiconductor 1N 4004, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma podemos utilizarlo para hacerlo realidad, este proyecto, para implementar en realidad, ¿no? Ahora sí, entonces vamos a ver simularlo. Ahorita, entonces, este va a depender del LDR. Este es automático, ¿no? Cuando es oscuro, 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 aumenta su resistencia. Quiere decir, ahorita va a aumentar su resistencia. En este caso, su lux, ¿no es cierto?, disminuye. Aumenta la resistencia y se va a prenderse como esta señalización de LED o la lámpara, ¿no? Cuando es de día, disminuye su resistencia y automáticamente se apaga. ¿Qué quiere decir? Cuando es oscuro, 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 ¿no es cierto?, va a prenderse automático y cuando es de día, se apaga automáticamente. Entonces, este LDR funciona, depende de la intensidad de la luz. Quiere decir, cuando es oscuro aumenta su resistencia y cuando es de día disminuye su resistencia. Resistencia variable, esta resistencia protege a este LED. Tenemos un transistor para amplificar esta señal. Este diodo es lo que protege toda esta parte de aquí. Porque imagínense que una pequeña corriente de esta parte pase a este lado. Entonces, esto cuando viene por este sentido, ¿no? Esto se comporta como un circuito abierto. En cambio, para este lado, se comporta como un cable, circuito cerrado. Por lo tanto, una pequeña corriente cuando pasa por aquí, ¿no es cierto?, lo excita a esta bobina y automáticamente lo que estaba normalmente abierto se cierra, ¿no? Entonces, este relay también es parecido al interruptor. Entonces ya tenemos un proyecto funcionando correctamente que podemos plasmar en un protoboard o podemos hacerlo en una placa, ¿no?